Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Muy bien. También da el tema desde el primer versículo que todo es vanidad, pero también lo localiza. Dice que bajo del sol. Nosotros vivimos bajo del sol, en el sistema solar, pero debemos tener los ojos en lo de arriba, más allá del sol. Pero podemos aprender tremendas cosas, principios, de este rey tan sabio que era. Y vamos a continuar pues con sus pensamientos sobre, en primer lugar, sobre los bases o los fundamentos o los rudimentos, como dice Pablo, del mundo. Él dijo, no hay cosa nueva. Pero está hablando de los bases. Claro, la tecnología ha avanzado todas las cosas. Pero lo que llamamos progreso es hecho de siempre había. O sea, no hay nada nuevo, no hay un elemento nuevo. Puede ser que descubrimos algún elemento nuevamente, pero siempre ha estado allí. Siempre los bases, los fundamentos, los rudimentos del mundo han estado. Y no hay cambios, no hay cosas nuevas. Todas las fusiones complicadas y sofisticadas que producen cosas sintéticas fueron hechas de elementos básicos que han existido en la tierra desde la creación. Dios estableció desde el principio las leyes utilizadas para formar las cosas. La inteligencia que elaboró cada invención ha existido siempre en el cerebro humano. El hombre solamente ha desarrollado sus capacidades básicas. Si nos parece que el hombre ha progresado en el mundo físico, al mismo tiempo ha divagado moral y espiritualmente. Salomón ha expresado de forma sencilla la esencia de su argumento en el versículo 10. Vamos a leer una vez más lo que leímos la vez pasada, desde versículo 8 a versículo 11 de capítulo 1.
Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Es cierto eso? ¿Escuchamos música una vez y lo dejamos? No, estamos escuchando todos los días porque no se cansa, no se sacia el oído de oír, el ojo de ver. Vemos las mismas cosas vez tras vez y lo queremos ver otra vez. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, dijo Salomón. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Estamos hablando de bases, recuérdalo. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya que en los siglos que nos han, en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Bueno, básicamente el hombre existe en tiempo presente, sin la sabiduría necesaria para aprender del pasado y planear adecuadamente su futuro. Es verdad que hay monumentos con el propósito de recordarnos el pasado, pero no le damos la misma prioridad que a los eventos actuales. El hombre relega el pasado. Escucha, lo estamos escuchando esto siempre. Esto fue de otro tiempo, esto fue de otro momento en la historia y no tiene que ver con nosotros hoy. Este es un error. El hombre relega el pasado a circunstancias y culturas diferentes que las de ahora y por eso piensa que no son relevantes. El futuro contiene una incertidumbre, que nadie puede predecir. Por ello, el hombre lucha en el tiempo presente, haciendo lo mejor que puede para sobrevivir. La deuda nacional, fíjate en esto, la deuda nacional en casi todos los países es probablemente una de las más grandes evidencias de la falta de consideración por el futuro. Y otra evidencia es el abuso de la naturaleza, como lo está haciendo ahora. Siempre lo ha hecho el hombre, y así continuará en las generaciones futuras, sin que el hombre cambie su manera de actuar. Vamos a volver a nuestro texto en versículo 12 hasta versículo 18. Salomón dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Desvaríos será. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Bueno, vamos a examinar lo que está reclamando aquí, o lo que está declarando el gran rey Salomón.
Salomón empieza a darnos su testimonio personal aquí. No es común para los reyes admitir que han hecho muchas cosas vanas, muchas cosas que no valen hacer. Revela abiertamente su manera de pensar y sus esfuerzos en el pasado. Y los contrasta con una nueva mentalidad. Salomón está pensando ya de una manera diferente. Se ha despertado a verdades espirituales y ya tiene un nuevo corazón. Ya no piensa como antes. Está contando. Antes dediqué mi corazón a la sabiduría terrenal, pero ahora veo que esa búsqueda es dolorosa al estar ocupado en ella. Anteriormente busqué conocer todo lo que hay bajo el sol, pero ahora veo que es trabajar para el viento, o sea, hecho en vano. Adquirí gran sabiduría y conocimiento, pero ahora sé que solamente aumentan la molestia y el dolor. ¿Podemos dudar de que el rey Salomón hubiera llegado a un arrepentimiento? Seguramente que sí. Está pensando de otra manera. Él tiene otra mentalidad que en el principio de su vida. Habla de su posición como rey en la ciudad capital de Israel, Jerusalén. Todavía es el capital de Israel. Lo cuenta en tiempo pasado. Yo fui rey pasado, pero no significa que ya no lo fuera, sino solamente que su mentalidad y estilo de vida en el pasado habían terminado. Los ha dejado en el pasado, porque ahora él ve las cosas de una manera mucho mejor, con una claridad, como un ser transformado. Salomón no fue un rey común, sino un gobernante poderoso que reinó desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto. Lee el relato en 2 de Crónicas, capítulo 9. Puedes marcarlo para estudiarlo. Mire que allí afirma: excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. 2 de Crónicas 9, versículo 22. En el siguiente versículo dice que otros reyes buscaban consejo de él. Todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Él tenía una sabiduría sobrenatural, dado por Dios. La declaración de la reina de Saba fue especialmente significante sobre lo que había oído de Salomón. Escucha, yo no creía, dijo ella, las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. El capítulo sigue hablando de sus riquezas. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes. Acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, dice la Biblia. Relata que él recibía 666 talentos de oro anualmente, que es lo equivalente a 15 millones de euros, más o menos. Y cuando consideramos la devaloración del dinero hoy en día, esta sería una cantidad tremenda.
También recibía otros tributos no incluidos en estos números. Hizo escudos de oro puro, un trono de marfil, esto es hasta ilegal hoy en día, cubierto de oro, un estrado de oro, todos sus vasos de beber eran de oro, etcétera, etcétera. Dios no elige aleatoriamente y nunca se conforma con menos que lo mejor. Si somos creyentes, sabemos que cada escritor de la Escritura recibió la inspiración del Espíritu Santo. Dios siempre elige y prepara a un hombre que merece una audiencia sin importar lo secular y escéptica que ésta sea. Por eso, su palabra tiene autoridad, porque Dios le ha dado experiencias personales que esperan a las del hombre, que superan a las del hombre común. Será para nuestro provecho si le prestamos atención a la persona inspirado de Dios. Se le ha sido elegido, si él ha sido elegido de parte de Dios para decirnos que la búsqueda y la acumulación de la sabiduría y el conocimiento incrementan la molestia y el dolor, entonces debemos escucharle cuidadosamente. Si nos dice que ha aprendido que la vida bajo el sol, es decir, la vida terrenal, es vanidad, debemos considerarlo con seriedad. Así que, por favor, vamos a tener suficiente juicio como para seguirle a través de estos 12 capítulos. Un antiguo dicho presupone que la ignorancia es felicidad. ¿Lo hemos oído algo semejante? Y hay algo de verdad en ello. Por ejemplo, una vida despreocupada funciona muy bien entre los niños. Ellos, en la mayoría de los casos, por lo menos en el mundo oeste, no tienen que pensar en poner alimentos sobre la mesa o comprar ropa. No tienen mucho interés en las noticias y gastan gran parte del día cotidiana jugándose. Igualmente el salvaje en la jungla no se preocupa por las naciones que tienen capacidad nuclear o por la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Piensan en eso? Nunca, nunca. No se preocupa porque es ignorante de lo que pasa en el mundo. La persona informada tiene mucho más en qué pensar que el ignorante. Creo que todos reconocemos el hecho. Sin embargo, el escritor no está alabando la ignorancia, sino que está avisándonos de cierta avaricia intelectual que busca mucha sabiduría y un aumento del conocimiento. En versículo 18 de la Biblia de las Américas lo explica bien. Está afirmado que no traerá la satisfacción que parece prometer, sino molestia y dolor. Por eso, involucrarse apasionadamente en acumular conocimiento humano, como lo hizo Salomón, tendrá un fin negativo. Él habla de su propia experiencia. Debemos prestar atención. Vamos a entrar en capítulo 2, la vanidad de la autocomplacencia. Vamos a ver, versículo 1 hasta 11.
Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, esclavos en otras palabras, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, el más grande de los reyes de Jerusalén en cuanto de la riqueza. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de eso, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Recuerda que Pablo habló de a Félix, de la falta de ¿qué es la palabra? Se me olvida en el momento. Falta de control sobre su vida. Esto es lo que tenía Salomón, la misma cosa. No negó nada. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho real debajo del sol. Recuerda, Salomón está hablando básicamente, no hay provecho. Tanto el poder, la fama y la riqueza de Salomón, como la experiencia adquirida por vivir rodeado de gloria y esplendor, sorprendentemente fueron las razones por las que Dios le inspiró a escribir este libro. Por eso, sus argumentos son poderosos e indiscutibles. En toda la historia, ningún otro podría tener la misma perspectiva que tuvo Salomón sobre la existencia humana. Por las mismas razones, el lector común halla muy difícil relacionarse con él. Él fue dotado con dones únicos y en el capítulo 1 relata su devoción y búsqueda para poder tener más sabiduría y conocimiento. Su conclusión después de todo es que sus esfuerzos no le aportaron una satisfacción verdadera. Fue correr tras el viento, confesó. Sin embargo, al empezar el capítulo 2,
el rey Salomón empieza a hablar de los proyectos, de los placeres, risa, diversión, entretenimiento. Creo que en relación a estas cosas podemos tener algo en común con él. Vamos a ver cómo tenemos algo en común con ese gran rey. Pienso que cada uno de nosotros podemos recordar tiempos en los cuales hemos hablado a nuestras almas, como él habló a su alma. Tengo tiempo libre, decimos, y un poco de dinero para poder gastar. Salomón dijo, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Empezaremos viendo la gran cantidad de esclavos y esclavas que fueron empleados exclusivamente para ayudar a Salomón en su búsqueda de autocomplacencia en todas las áreas de la vida. Algunos fueron comprados y otros pertenecían a la segunda generación de esclavos, nacidos en el palacio. Compararemos la situación con la vida en el mundo oeste en el siglo XXI. Ahora escúcheme bien, voy a hacer una comparación. Consideremos el coche. ¿Quién de los que me oyen no tienen coche? Consideremos el coche, o 2 o 3 de los que tenemos en el garaje, cada uno con la fuerza de 120 a 200 caballos. Todavía no llegamos a la cantidad que tenía Salomón en sus establos, pero sí desafiaríamos a un rey con menos poder en su día. Sin embargo, la velocidad de nuestros coches dejaría pasmado a Salomón, y la distancia recorrida en tan solo un año probablemente igualara la distancia que Salomón recorrería en toda su vida. Si todavía nos quedara alguna duda sobre la superioridad del transporte moderno, considera que un billete de avión nos puede llevar a tierras de las cuales Salomón nunca escuchó. Dentro de nuestras casas, el televisor, con un buen número de canales, proviendo deportes, noticias, entretenimientos para niños, películas, música y otras programaciones diarias o semanales. El rey necesitaría adquirir un número significante de esclavos para poder llegar a tener nuestras fuentes de entretenimiento e información. También somos maravillosos servidos por la electricidad, las luces, los ventiladores, el calefactor, el aire acondicionado, etc. Funcionan con solamente accionar un interruptor. Puede ser que además tengamos nuestro propio servicio secreto. Me estoy refiriendo a la alarma del coche y de la casa. Probablemente tengamos un ordenador personal en la casa con servicio de Internet que nos conecta con todo el mundo con solamente pulsar un ratón. Debo mencionar los iPods, Kindles, teléfonos inteligentes. Que vivimos como un rey. En la cocina hay multitud de electrodomésticos, microondas, batidora, cafetera, lavavajillas, nevera, congelador, etc. Pregunto si todos estos siervos modernos quitarían el empleo a una gran parte de los esclavos de la cocina en el palacio. Entonces, tenemos un combinado de lavadora, secadora, un aspirador y afuera en una caseta es posible que tengamos
un cortacésped y una podadora de orillas. Por supuesto, pudiera continuar, pero creo que he presentado suficientes evidencias para probar que la vida en el siglo XXI en el mundo oeste es una vida digna de un rey. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos algo de la sabiduría del gran rey suficiente como para poder decir que los esfuerzos de obtener y mantener nuestro cómodo y conveniente estilo de vida es correr tras el viento? Mi pregunta se relaciona con todos, incluso con los cristianos, que viven toda su vida adquiriendo bienes terrenales, empezando con las cosas básicas, como comida, casa y ropa. ¿Cómo podemos justificar tal búsqueda? Si nuestro Señor dijo, no os preocupéis por vuestras vidas, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Considerad los cuervos, Dios los alimenta. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, Jesús aquí habla de este rey, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Vosotros pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Estoy citando de Lucas capítulo 12, versículo 22 hasta 30. Bueno, puedo hablar de los años que vivimos en la Costa Chica de México, en una aldea sin electricidad. Cada 3 días comprábamos medio bloque de hielo que metíamos en una cesta nevera para poder guardar la comida un poco fría. No teníamos teléfono y el único contacto que teníamos con el mundo exterior era por medio del telégrafo. Mi esposa lavaba la ropa con una tabla de lavar de madera de las antiguas, incluso después de tener 2 o 3 niños, y no había pañales desechables. Me acuerdo de haber mencionado algo de esta historia en una reunión en los Estados Unidos, sin pensar en la reacción de algunos oyentes. Qué inocente era yo. Una señora fue a mi esposa profundamente conmovida, intentando expresarle su simpatía. Después de esta experiencia dejé de hablar del estilo de vida que uno tiene que adoptar en el campo misionero a veces. Es inútil intentar expresar que mi esposa estaba totalmente feliz allí. La gente no lo entiende. Mi esposa estaba satisfecha de estar en la voluntad de Dios y jamás se quejó ni deseó estar en un lugar más cómodo. Las cosas materiales tienen tan poco que ofrecer al alma humana, que Salomón fue suficientemente sabio como para saberlo. Hay líderes cristianos hoy en día, cristianos lo pongo en comillas, que se han construido y comprado 2, 3 e incluso más casas por valor de más de $1 millón, siguiendo el ejemplo del rey que estamos estudiando. Y lo hacen a pesar de que nuestro ungido predicador nos avisó de que todo era vanidad. Incluso existen dirigentes, escúchame, yo lo sé esto por las estadísticas, dirigentes de organizaciones humanitarias, claro, no todos, que reciben salarios inmensos y son dirigentes de organizaciones humanitarias.
Salomón plantó jardines, viñas, huertos de árboles frutales, parques, etc. Construyó estanques para la irrigación, probó vinos exquisitos, contrató payasos, cómicos y cantantes para su propio placer y para que le hicieran reír. Sus manadas y rebaños eran más numerosos que los de cualquier rey previo o futuro de Israel. Ninguno de ellos pudo gloriarse de tener los animales que poseyó este rey tan rico. Sin embargo, hasta aquí no ha hecho una lista completa de sus riquezas, porque él añade: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Amigo, me viene a la mesa mientras que voy pasando con estas palabras que no debemos escuchar un líder, aunque se presente como cristiano, que habla a favor de obtener riquezas, prosperidad. En la luz de lo que estamos estudiando en este libro, vemos que esta enseñanza es antibíblico. Jesús también habló en contra de acumular riquezas. Pablo refirió a estar contento con lo que tenemos, con tener vestido y comida. Estar contentos. Está muy lejos de ser la verdad. Esta doctrina que intenta de enseñar que las riquezas satisfacen. Salomón dice que no. Y la Biblia en su totalidad nos enseña que no. Aún en el tiempo de su más pesada autocomplacencia y inmoralidad, Salomón guardó cierta sabiduría. Él lo dice en versículo 9. Hace referencia a ella en estos versículos más de una vez. Me asombro por el hecho de que algunos traductores, tanto en versiones españolas como en inglés, hallaron en el texto original hasta que pudiera ver, versículo 3, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida, o hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. En la Biblia textual, el rey jamás perdió la convicción de que la vida bajo el sol era muy corta. El grado sumo de la insensatez del hombre se revela en la manera en que desprecia su alma inmortal, valorando más su vida terrenal que lo que es eterno. Y este es el motivo por qué estamos dando este estudio, para que atendamos mejor nuestra alma que vive para siempre. Escucha este ejemplo de la enseñanza del Verbo hecho carne, Cristo Jesús. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados
para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lucas 12, 16 y 21. Léelo cuidadosamente. Y entonces dime si debemos tener los ojos solamente puestos en el cielo. El predicador dijo, conocí que aún esto era aflicción de espíritu, necedad, correr tras el viento, sin provecho, debajo del sol. Señor Salomón, tú le diste a Salomón una sabiduría extraordinaria y lo guardó toda su vida, y en el fin, en su vejez, se arrepintió de lo que había acumulado toda su vida, la prosperidad que tenía, la grandeza de su reino. En el principio su sabiduría le sirvió, y sirvió al reino de Dios, porque reyes y reinas admiraban de la sabiduría de Salomón. Pero se hizo necio, una necedad horrible que le destruyó espiritualmente. Pero vemos un hombre arrepentido en su libro, un hombre que ve que no aprovechó nada, lo que había acumulado, que era correr tras el viento. Oh Dios, que no seamos tan necios, que vemos que lo que tenemos por delante es mucho mejor que cualquier cosa que podemos acumular en la tierra. No hay comparación, y por eso tu apóstol Pablo nos habló que debemos fijarnos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Admiro, oh Señor, cómo cristianos pueden engañarse después de leer tantas cosas por tantos años y todavía creer que deben estar buscando las cosas de la tierra. Es un engaño. Oh Dios, alumbra sus ojos. Hazlos ver, Señor, que esta es vanidad, que están predicando algunos, vanidad para el bien de la naturaleza adámica y no por la nueva naturaleza que hay en Cristo. Rechazamos tales enseñanzas y buscaremos tu rostro en el libro de los libros, la Biblia. Gracias, Señor, por el hambre que hay hoy en día por la palabra. Lo he experimentado en el fin de semana pasado, Rodolfo también, y los de Cartagena y de Alicante. Hemos visto un hambre por la palabra, un deseo de alabar a Dios, de tomar nuestra satisfacción y nuestra alegría y nuestro gozo en las cosas celestiales, tener nuestras riquezas en Dios y nuestro Salvador Jesucristo, que dio su sangre especial, sangre de riqueza, sangre que no podemos medir su valor, para rescatarnos, para pagar un precio y que no podemos ni imaginar por nosotros. Y en eso nos gozamos, Señor, en la cruz de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada oyente que escucha. Que si hay alguno que está con los ojos cerrados por lo que ofrece este mundo,
Te pido que en esta mañana tú los abres a las riquezas espirituales, que son sin comparación. No podemos tener los dos, Señor, uno o el otro. Escogemos las cosas del mundo o las cosas del cielo, no los dos. Gracias, Señor, por tu palabra otra vez. Gracias por los oyentes. Que los bendiga, Señor, en todo aspecto. Que suple su necesidad, como has prometido. Señor, obra en sus vidas. Dales alumbramiento más y más en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.